¿Todo el mundo me escucha bien? Sí, Bueno, bueno, en el día de hoy vamos a abordar eh, el tema de los irradiadores industriales. Igual que hicimos en la clase anterior donde vimos radiografía industrial, vamos a abordarlo desde el punto de vista de la técnica como tal de irradiadores industriales, la práctica de irradiadores industriales, en qué consiste, cuáles son las principales aplicaciones, cuáles son los principales equipos que se usan en esta práctica. De manera que el objetivo es que ustedes conozcan los diferentes tipos de irradiadores industriales y sus características principales, así como las particularidades de diseño de estos tipos de instalaciones. Vamos a ver algo sobre el concepto de irradiador industrial, sus diferentes aplicaciones. Vamos a ver los dos grandes grupos de tipos de irradiadores que existen, o por lo menos que han sido más comercializados, y las características fundamentales del diseño de estas instalaciones, porque realmente un irradiador, más que propiamente la fuente o el irradiador, es una instalación en sí mismo. Primero que todo, un poco definir a qué se le llaman irradiadores. Bueno, los irradiadores no son más que equipos en los cuales puede realizarse deliberadamente operaciones de irradiación de algún tipo de material en condiciones de seguridad que sean aceptables tanto desde el punto de vista de la protección radiológica de los trabajadores como desde el punto de vista de la protección radiológica del público. Los irradiadores son utilizados porque mediante ellos se logran hacer determinadas transformaciones que son útiles en la vida diaria. En primer lugar, ellos permiten catalizar reacciones químicas de determinados materiales, permiten modificar propiedades y comportamiento de algunos materiales, permiten conservar productos alimenticios, permiten esterilizar productos médicos básicamente, aunque en general también fármacos, permiten realizar investigaciones biológicas. Sin ellos, sin duda, sin los irradiadores, no hubiera sido posible los avances que se tienen en cuanto a investigaciones biológicas, y permiten en algunos casos particulares obtener determinadas especies con mutaciones que pueden resultar útiles para el control de diferentes plagas y enfermedades. ¿Por qué es tan positivo el uso de las tecnologías de irradiación? En primer lugar, porque se consiguen productos seguros y confiables. Mucha gente se alarma cuando sabe que determinado producto se ha obtenido de alguna forma, ha sido manipulado con instalaciones de irradiación, pensando que pues puede haber pasado algún tipo de material radioactivo al producto, que el producto de alguna forma ha perdido sus características y su valor de uso, cuando en realidad es todo lo contrario. Las tecnologías de irradiación lo que hacen es proporcionar productos que son seguros y confiables para el consumo y para el uso de la sociedad. Tienen costos bajos para grandes volúmenes. Y esto es un elemento fundamental, el tema de los costos. Si bien el costo de una instalación de esta puede ser
importante porque son instalaciones de alta tecnología, pues cuando usted de alguna forma prorratea esos costos en grandes volúmenes de productos que se pueden manejar en ella, pues realmente los costos son ínfimos. Y por eso se han impuesto estas tecnologías por encima de otras en algunos temas que son en los cuales se manejan grandes cantidades o grandes volúmenes de productos y se obtiene un beneficio significativo en el resultado de la irradiación de esos grandes volúmenes de productos. Quiere decir, si usted va a comprar un irradiador para irradiar pocos volúmenes, pues probablemente no va a ser una tecnología que se justifique desde el punto de vista de los costos. Pero si usted lo hace pensando en grandes volúmenes, pues sin duda va a ser una tecnología de costos muy bajos. Lo otro que la hace una tecnología muy competitiva es que se aplica al producto ya final en su envase. Quiere decir, ya el producto incluso envasado y todo. Es decir, usted no tiene que alterar, digamos, todo el proceso de fabricación del producto, sino que ya una vez que el producto está listo, pues entonces usted le aplica la tecnología de irradiación y usted va a obtener un plus en relación al uso y al valor de uso que le va a dar ese producto. Por otra parte, es un proceso relativamente fácil de controlar. Quiere decir, están muy bien estudiadas las dosis que deben ser administradas a diferentes productos con determinados objetivos en la tecnología de irradiación y por tanto usted sabe que controlando el tiempo en el tiempo que el producto está expuesto, si usted conoce muy bien las características de la fuente de radiación que inciden en la tecnología que usted utiliza, pues entonces se puede controlar muy fácilmente el parámetro fundamental, que es la dosis que se imparte al producto que va a ser irradiado. Lo otro es la diversidad en cuanto a las aplicaciones en las cuales se puede utilizar esta tecnología. Y cada vez hay más estudios que van a incorporar nuevas aplicaciones en las tecnologías de irradiación. De manera que si usted tiene un irradiador, aunque usted en principio lo pueda haber adquirido con un uso determinado, con una finalidad determinada, después incluso sobre la marcha, usted puede ir ampliando la cartera de servicios que usted puede dar con esa máquina y por tanto haciéndola mucho más competitiva en cuanto a sus resultados económicos, ¿no? Lo otro es que se puede modificar el producto y se puede obtener un producto mejorado o incluso un producto mejorado en sus características o incluso un producto nuevo, dependiendo de la tecnología que usted use y la intención con la cual la usa. Y por último, lo que a mucha gente preocupa y en la práctica se ha comprobado es que es una tecnología muy segura, tanto para los trabajadores como para el público, como para el medio ambiente. Quiere decir, si se opera correctamente con los diseños existentes, realmente es una tecnología muy segura. Lo cual no quiere decir que está libre, exenta de riesgo. No, siempre, como toda tecnología, siempre tiene un riesgo asociado. Pero el balance
de los beneficios respecto a los riesgos, pues es indudable que son mucho más los beneficios que los riesgos que pueden estar asociados a esta tecnología. Bueno, ¿cuáles son, digamos, las aplicaciones fundamentales que tienen los irradiadores? Estas son solo las fundamentales, porque como les decía, cada vez más se extiende las aplicaciones en las cuales esta tecnología puede ser utilizada. Sin duda, una de las más interesantes desde el punto de vista económico es la conservación de alimentos. Quiere decir, los alimentos irradiados retardan su maduración y pueden almacenarse por mucho más tiempo, sin que la irradiación altere para nada las propiedades alimenticias del alimento, su sabor o sus características físicas. Aquí a la derecha hay un ejemplo muy ilustrativo donde dos, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos manos de plátano o racimos de plátano o algo así, de la misma cosecha. Uno está irradiado en un irradiador y otro es el que madura según el proceso natural, ¿no?, de maduración de este fruto. Y vean cómo la diferencia sustantiva que hay entre el producto irradiado y el producto natural en cuanto al retardo en la maduración. Eso es muy importante porque muchos productos en la agricultura moderna se producen en muy grandes cantidades, pero después no se consumen en la misma magnitud con que, o en el mismo tiempo con que se producen. Un ejemplo típico es la papa. La papa es un producto que se produce en grandes cantidades y que su consumo es durante prácticamente todo el año, porque es un producto muy, muy demandado, ¿no? En casi en casi todos los países, en casi todas las costumbres y dietas alimentarias, la papa es un producto muy demandado. Bueno, pues ahí la tecnología de irradiación puede hacer que la eliminación de determinados microorganismos, etcétera, que están en la naturaleza, en el producto, pues retarden significativamente la maduración y podamos entonces disponer del producto mucho más tiempo. Igual es con el tomate, igual es con algunos granos, etcétera, etcétera. Quiere decir, en cuanto a la conservación de alimentos, es una tecnología que es mucho más económica y más efectiva incluso que otras, como es, por ejemplo, las cámaras de frío, que son muy costosas porque ya sabemos que demandan mucha energía, ¿no? Sin embargo, esta tecnología, pues, con mucha menos demanda de energía, etcétera, se pueden lograr importante avance en la conservación de los alimentos. En el control de la germinación de algunos vegetales y semillas, la tecnología de irradiación evita o retarda la germinación de los vegetales, tubérculos, etcétera, lo que propicia el almacenamiento prolongado de ellos, incluso su disponibilidad como semilla fuera de las épocas de cosecha. Muchas veces el tema de la semilla es un tema que limita el desarrollo de las cosechas y esta tecnología puede ser muy útil para ello. La otra aplicación importante es en la fabricación de insumos médicos y medicamentos. La irradiación permite esterilizar material de uso médico y productos biofarmacéuticos que de una forma que sin afectar su proceso de fabricación, ya cuando los mismos están terminados,
y dentro de sus envases, pues entonces se someten a la tecnología de irradiación y proporcionan un alto grado de seguridad libre de determinados microorganismos, etcétera, en su uso en pacientes. Esto cada vez es una aplicación que se extiende más, en algunos casos, a algunos medicamentos y en algunos casos, y en muchos casos, a instrumental médico que se usa en cirugía o que de alguna forma se usa en la medicina. Y es una tecnología que ha demostrado ser muy segura y de alta eficacia. Otra aplicación importante es en la fabricación de productos derivados de la sangre, fundamentalmente en la irradiación de componentes sanguíneos para pacientes que son sometidos a trasplante de médula. Es una tecnología que es casi imprescindible actualmente en los trasplantes de médula, de manera que contar con esa tecnología es una seguridad para el país y en general para los sistemas médicos de los diferentes países. Otra aplicación también muy vinculada a la anterior es en la creación de bancos de tejido de tejidos humanos utilizados en los injertos, fundamentalmente en los tratamientos de pacientes que tienen accidentes de quemadura o que sufren quemaduras, etcétera, y también los injertos óseos que en ocasiones son muy necesarios en determinados pacientes, sobre todo incluso a edad avanzada. Con esta tecnología lo que se logra es garantizar la reducción de la carga microbiana existente en los tejidos para que los mismos tengan un nivel de carga mínimo, de carga microbiana mínimo, y puedan ser aceptados por la persona que recibe estos injertos. Y cada vez se impone más también esa tecnología y es una fortaleza muy grande contar en los sistemas médicos con un banco de tejido que pueda beneficiar los tejidos que se van a usar en los injertos con la tecnología de irradiación. Una parte menos conocida, pero que también es importante, es en la irradiación de diversos materiales para buscar mejores características de esos materiales. Nos referimos a materiales que pueden ser materiales eléctricos, materiales de construcción, etcétera. Y el tema es que la irradiación puede modificar sustancialmente propiedades importantes como son la resistencia, la conductividad y la flexibilidad de algunos materiales que también se usan en la industria moderna sin requerir estos procesos de irradiación, pero que se ha visto que estos procesos de irradiación los benefician mucho en estas características de estos materiales. Bueno, y una de las también aplicaciones que, digamos, más impacto ha tenido últimamente es en el control de plagas mediante lo que se conoce como la técnica del inserto estéril. La técnica del inserto estéril permite el control de plagas e insectos
que en su mayoría pueden ser perjudiciales para la sanidad pecuaria y la salud humana, y la misma consiste en provocar con el uso de radiaciones mediante la tecnología de irradiación la esterilidad de insectos adultos. Estos se capturan, se irradian, se produce la esterilidad de los mismos y después se liberan al medio ambiente en las zonas donde hay un crecimiento, digamos, de estas plagas, Lo que al final ocurre es que por un mecanismo normal digamos, de natural, un mecanismo natural, estos insectos estériles compiten en la fecundación con insectos que no son estériles, provocando una disminución del riesgo de diseminación de las plagas en las zonas no infectadas, porque ya sabemos que las plagas se van trasladando de una zona a otra, y también es muy eficiente para la reducción de la infestación en sí mismo. Y esto se ha probado con la mosca de la fruta, sobre todo en un gran proyecto que realizó el OIEA en África, y con otros insectos, como por ejemplo el mosquito Aedes aegypti. ¿Por qué? Porque interfiere en toda la cadena huevo, larva y insecto adulto. Entonces, es algo en lo cual las tecnologías de irradiación pueden aportar mucho. Por supuesto, son para que esto sea efectivo, se necesita irradiar volúmenes significativos de insectos o de este tipo de plagas para poder tener un impacto digamos, en la reproducción de los mismos. Pero es una tecnología que ya ha demostrado ser eficaz y que, pues bueno, el OIEA ha estado privilegiando en la realización de proyectos dirigidos al control de estas plagas y estos insectos que son perjudiciales para la salud. Bueno, al final de todo esto, como vemos, las aplicaciones pueden ser muchas y hay mucha más investigación en relación con esto, pero para llevarlas a la práctica se necesitan equipos irradiadores. Claro que la selección de los equipos irradiadores que serán utilizados va a depender de las características técnicas de esos equipos y de su capacidad, y va a depender de las características técnicas de esos equipos, y también los irradiadores seleccionados van a ser seleccionados dependiendo de la capacidad de irradiación que ellos tengan, porque hay irradiadores que son muy efectivos, pero para irradiar pequeños volúmenes, y hay otras aplicaciones que inevitablemente se requiere irradiar grandes volúmenes. Por ejemplo, en la conservación de alimentos, como hablamos de la papa o del plátano y eso, se necesita irradiar toneladas, con lo cual un irradiador de pequeño porte pues puede no tener ningún sentido si el objetivo es, por ejemplo, la conservación de alimentos. Hay algunos elementos que dependen, algunos aspectos sobre la base de los cuales se seleccionan esos irradiadores. En primer lugar, ¿qué vamos a irradiar en ellos? Es la primera pregunta. Por supuesto que si usted tiene un irradiador de gran porte,
usted tiene la flexibilidad de poder irradiar muchos tipos de productos. Sin embargo, si su objetivo es irradiar un producto como es, por ejemplo, la sangre, pues le es mucho más, le va a ser usted mucho más fácil, más económico hacerlo con un irradiador de pequeño porte, porque estos nunca van a ser toneladas, estos van a ser volúmenes muy pequeños, lo que usted va a requerir irradiar. Lo otro importante es la dosis que se requiere impartir según la tecnología de radiación aplicable. Eso es un elemento muy importante, porque aquí hay una diversidad muy amplia en cuanto a la dosis que se imparte atendiendo al objetivo, quiere decir a la aplicación que se vaya a dar a la tecnología. No es igual la dosis que se imparte a una bolsa de esta de sangre que la dosis que se imparte, por ejemplo, a un instrumental médico que se necesita esterilizar. Entonces, usted necesitará también conocer eso para saber cuánto tiempo usted va a requerir para lograr el objetivo de la tecnología de irradiación y cuánto recursos va a invertir en ello. El volumen y el peso del material que será irradiado está relacionado con lo primero, pero es importante tenerlo en cuenta porque aquí interviene no solo el irradiador, sino toda la instalación de radiación. Quiere decir, si usted va a tener que irradiar grandes pesos y volúmenes, pues probablemente usted necesita no solo la fuente adecuada, sino también una instalación adecuada para poder transportar esos grandes pesos y volúmenes dentro del búnker, del lugar donde usted va a hacer la irradiación y poder lograr el objetivo. Y bueno. Perdón, Cruz, una consulta. Sí. Y discúlpame, porque yo entré 10 minutos tarde y no te pido disculpas, pero acá cuando dice la dosis que se requiere impartir según la tecnología de radiación aplicable, ¿cuántos tipos de tecnología hay? Quizás ya la nombraste, No, pero yo no. No, aquí me refería a dosis en valores de Gray, por ejemplo. Ajá. Hay productos que tú para lograr el objetivo necesitas dar unos pocos kilogray. Y hay productos, fíjate, kilogray. Aquí estamos hablando de miles de gray. Quiere decir, y hay productos que para tú lograr el objetivo, pues necesitas darle centenares, incluso miles de kilogray. Entonces, tú tienes que saber bien cuál es el uso que le vas a dar al producto para seleccionar cuál es el irradiador adecuado. No vaya a hacer que selecciones un irradiador con el cual tú para dar esa dosis vas a necesitar un tiempo exageradamente grande y el equipo como tal no te va a ser adecuado, no va a ser un equipo adecuado para lograr el nivel de dosis que tú tienes que dar, ¿me entiendes? Ok, gracias. Y bueno, lo último que también hay que valorar son aspectos económicos relativos a la rentabilidad de la instalación, que de alguna forma también interfiere todo, porque estas son instalaciones que deben ser rentables, como todo en la vida debe ser rentable, pues estas instalaciones deben ser rentables también. A veces ellas aisladamente no son rentables, pero atendiendo al beneficio que ellas brindan para otras actividades, pues entonces es que se convierten en rentables. Probablemente un hospital, por ejemplo, que compre un irradiador de sangre, pues para la cantidad de sangre que va a irradiar, pues no es rentable. Sin embargo, cuando se mira en función del beneficio que va a dar a todo, digamos, a todas las personas que estén asegurados
en esa clínica que pagan su seguro, etcétera, pues lo convierte en una aplicación rentable esta de las técnicas de radiación, porque si no, por ejemplo, no pudieran hacer actividades de trasplante o otras aplicaciones que pueden ser importantes para la clínica. Por citar un ejemplo, con lo cual digo que los aspectos económicos de la rentabilidad hay que manejarlo con una lógica flexibilidad. Bueno, a partir de que ya conocemos cuáles son las principales aplicaciones de los irradiadores, veamos cuáles son los principales tipos de irradiadores industriales existentes, atendiendo a los que están de alguna forma disponibles en el mercado. Obviamente puede que en el futuro surjan otras tecnologías y otros tipos, pero estos son los fundamentales. Hay dos grandes grupos. Uno son los que se le llaman irradiadores de electrones, quiere decir, son máquinas generadoras de electrones de alta energía, y los irradiadores gamma, que se basan fundamentalmente en fuentes radiactivas emisoras de radiación gamma. Quiere decir, esos son como los dos grandes grupos de irradiadores que existen en el mercado. Los irradiadores de electrones se subdividen a la vez en dos categorías, categoría 1 y categoría 2. Y los irradiadores gamma, quiere decir los irradiadores que son basados en fuentes de radiación gamma, se subdividen en 4 categorías, de la 1 a la 4. Y vamos a ver qué cosa es lo que de alguna forma caracteriza cada una de las categorías de estos tipos de irradiadores. Entrando primero en los irradiadores generadores de electrones de alta energía. La categoría 1 de este grupo son aquellos que son integralmente blindados, donde es imposible físicamente el acceso de las personas al haz de radiación mientras que los mismos están operando. Estos realmente son bastante escasos porque son equipos que están diseñados para irradiar grandes volúmenes. Por ejemplo, aquí hay un croquis de un irradiador de este tipo. Como ustedes ven, aquí estaría toda la sala de máquinas donde están los transformadores de alto voltaje, la fuente de iones, etcétera, de electrones, etcétera. Aquí está el producto que va a ser irradiado, que como ven es transportado a través de una estera. Aquí está como tal la parte que es blindada, en la cual se va a funcionar el haz de electrones generado por ese acelerador. Y aquí están los controles del operador que maneja el equipo y maneja la cinta transportadora por donde pasa el producto que va a ser irradiado. En este caso se trata de un solo haz de electrones, pero en caso de que sea una industria que lo demande, pudieran ser varios haces de electrones los que se utilicen en el proceso de irradiación. Aquí la particularidad es que el material pasa, vean, muy cerca del haz, y no es posible que una persona pueda acceder a esta área. Quiere decir, es un espacio tan reducido donde es imposible que una persona pueda acceder. Lo único que pasa es la cinta transportadora. De manera que aunque son equipos que dan dosis extremadamente altas, son en realidad muy seguros en el sentido de que
es muy difícil que si está bien construido el blindaje alrededor del haz, pues es muy difícil, es casi imposible que una persona pueda resultar irradiada. Y el material irradiado no tiene problema, porque como ya dijimos, una de las ventajas grandes de esta tecnología es que la irradiación no cambia, no quiere decir no produce un producto radioactivo, sino que cambia determinadas propiedades del producto, pero no hace que el producto en sí mismo que es irradiado se convierta en un producto radioactivo. Estas son instalaciones muy específicas para industrias muy específicas, y realmente el problema que tienen es que se limita mucho la capacidad que tiene como para diversificar sus usos. Quiere decir, su uso es por ejemplo, en irradiar plástico para producir materiales con características de flexibilidad, etcétera, como ya explicamos, pero usted no podrá irradiar papa, usted no podrá irradiar sangre, usted no podrá irradiar otras cosas. Entonces eso un poco ha limitado el desarrollo de este tipo de instalaciones, aunque sí son instalaciones muy seguras. Después tenemos también dentro del grupo de irradiadores de electrones de alta energía, los de categoría 2, que estas son unidades que están instaladas en un recinto blindado. Ese recinto blindado debe ser inaccesible durante la operación del equipo como tal, pero por supuesto siempre existe la posibilidad de que una persona pueda entrar ahí mientras el equipo está irradiando. Entonces, en ese sentido, requiere de sistemas de seguridad muy confiables para evitar cualquier evento, pero respecto al público en general son instalaciones que son igual muy seguras, porque el propio blindaje de estas instalaciones, si está bien construido, es suficiente para garantizar la protección radiológica del público. Vean aquí, aquí tenemos un diseño y tenemos una foto. Vean que el equipo generador de los electrones se ubica en un compartimiento del edificio. De ese equipo salen los electrones que son acelerados y se produce el haz de electrones que se va a usar en el proceso de irradiación, que es vean aquí hay en la foto hay un dibujo de cómo sería, y en este recinto donde está el haz se ubica entonces la cinta transportadora por la cual se introducen los productos que van a ser irradiados. Quiere decir, pero bueno, por el lugar donde van estas cajas en la cinta transportadora, hipotéticamente también puede entrar una persona. Y además hay una entrada de personas que es necesaria, porque es común que en este tipo de tecnología, pues el operador tenga que en algún momento entrar a acomodar alguna de las cajas o alguno de los productos que están sobre la cinta transportadora. De manera que aquí el riesgo de que ocurra la irradiación del trabajador es importante, por lo cual se requieren medidas de seguridad que vamos a ver en el último módulo, en la última parte del curso, cuáles son, pero desde el punto de vista de operación del público, pues son máquinas igual muy seguras. Cruz, una Sí. consulta. Y tanto en la categoría 1 y 2, o sea, el personal que opera, o sea, que trabaja ahí, ¿es considerado personal público o personal que se debe controlar? No, tanto en la categoría 1 y 2, el personal que opera es
trabajador ocupacionalmente expuesto. Ah, ok, gracias. Aquí en la otra es muy difícil que reciba una exposición significativa, pero como todos sabemos, estos blindajes no quiere decir que aquí no se fuga cero. Aquí siempre hay una fuga de radiación, que para el miembro del público es mínima, pero que el diseño del panel de control del operador, pues se estima que algún nivel de radiación se expone ese operador también. Y en este tipo de instalaciones, además, como el operador puede entrar, pues también desde el punto de vista de las exposiciones potenciales, quiere decir de los accidentes, pues también pudieran ocurrir. De hecho, al final, cuando veamos la parte de accidentes, vamos a relatar un accidente también importante en una instalación de este tipo. No con electrones, con fuentes radioactivas, pero al final una instalación similar a esta de categoría 2. Entonces, estas, digamos, son las dos categorías de los aceleradores de electrones de alta energía de esas instalaciones. Estos tienen, últimamente se ha desarrollado mucho esta categoría porque brinda ventajas muy importantes desde el punto de vista de la flexibilidad, porque aquí se puede irradiar prácticamente cualquier cosa en este tipo de irradiadores. Brinda mucha flexibilidad a eso y no tiene asociado la fuente radioactiva, porque esto es una fuente de radiaciones ionizantes que cuando se desconecta de la corriente ya sabemos que es igual que un equipo de rayos X, no produce radiaciones ionizantes. Sin embargo, en el caso de las fuentes radioactivas que vamos a ver más adelante, siempre están irradiando y por lo tanto siempre está latente el riesgo de irradiación. Bueno, en cuanto a los irradiadores gamma, quiere decir los que se basan en fuentes de radiación gamma. ¿Cuáles son las fuentes, los isótopos más utilizados en estas tecnologías de irradiación con irradiadores gamma? Sin duda, el cesio 137 y el cobalto 60 son los dos isótopos más utilizados. Algunas características por las cuales estos isótopos se han impuesto. Bueno, en primer lugar, por la energía de la radiación, que es alta, con lo cual, desde el punto de vista de la dosis, pueden dar dosis alta en tiempos relativamente pequeños, y eso es muy importante. En segundo lugar, por el periodo de semidesintegración, que es un indicativo del tiempo en el cual yo pueda poder estar usando la fuente sin necesidad de cambiarla. Por ejemplo, en el caso del cesio, el periodo de semidesintegración es muy bueno porque son 30 años y 30 años es prácticamente la vida útil de una instalación como esta, con lo cual usted recargaría una sola vez la fuente, prácticamente una sola vez la fuente de la instalación y ya podría olvidarse de la recarga de la fuente durante toda la vida útil de esta instalación. Lo que sucede es que la energía del cesio es un poco baja en comparación con el cobalto, 0.66 MeV. Entonces, por supuesto, usted necesita más tiempo para dar la misma dosis con el cesio que si utilizara el cobalto. La ventaja está en el periodo de semidesintegración. Hasta cierto punto la desventaja está en la energía, pero aún así este tipo de fuentes son muy usadas. Por ejemplo, en el Galmacel 3000, que es uno de los equipos más usados en la irradiación de sangre en la actualidad en el mundo, en muchas clínicas del mundo, porque es un equipo muy compacto, etc. La otra fuente que es muy usada, sobre todo en los irradiadores de gran porte,
de gran porte, quiero decir, los que irradian grandes volúmenes de material, es el isótopo cobalto 60, que tiene la ventaja de que tiene una energía mucho más alta, prácticamente más del doble o casi el doble de la energía del cesio 137, y que además tiene un periodo de semidesintegración aceptable, alrededor de 5 años. Con lo cual, si bien usted en esos irradiadores debe concebir la posibilidad de hacer algunas recargas en su vida útil, varias recargas en su vida útil, como quiera que sea, la rentabilidad de fuentes que el periodo de semidesintegración es de 5 años es muy adecuada para los volúmenes de productos que usted puede irradiar en 4 años, en 5 años. Imagínense una instalación sin cambiar la fuente, 5 años bien aprovechada, pues puede irradiar muchísimo volumen de productos, prácticamente de todos tipos, porque con esta energía tan alta, pues se puede irradiar prácticamente de todo en ese tipo de instalación. Quiere decir, son muy versátiles. Y un ejemplo de este equipo es el Gamma Beam 651, que aunque es un diseño viejo, todavía está operando en algunos lugares, en algunos países. Por ejemplo, en México hay uno que ha sido muy útil y que se ha utilizado por muchísimo tiempo. Ahora, recuerden, en el caso de los irradiadores gamma teníamos 4 categorías. ¿Cuáles son las características que diferencian estas 4 categorías? Bueno, la categoría 1 de los irradiadores con fuentes gamma es aquella en la cual la fuente es una fuente sellada que se encuentra dentro de un contenedor que blinda suficientemente esa fuente. Es un contenedor sólido, prácticamente indestructible, y la fuente se mantiene blindada todo el tiempo. Quiere decir, tanto en régimen de parada, quiere decir cuando el equipo no está funcionando, como en régimen de trabajo. Aquí hay un esquema de uno de los irradiadores más usados de este tipo. Vean que este es el contenedor de la fuente. La fuente está en el interior del contenedor y se mantiene siempre blindada. Tiene un canal central por el cual hay un tubo para introducir las muestras que van a ser irradiadas, y tiene digamos, un collarín de refuerzo, un blindaje de refuerzo en la zona donde se conecta el tubo portamuestra y el contenedor que aloja la fuente. Aquí toda la manipulación se hace desde un panel de control que está aquí anexado aquí al lado del equipo, pero las dosis aquí son suficientemente bajas como para que el operador, aunque es considerado trabajador ocupacionalmente expuesto, pero el operador de estos equipos reciba dosis suficientemente bajas sin que se comprometa los límites y las restricciones de dosis en este tipo de equipos. Aquí unas fotos de equipos real, vean a la operadora trabajando con el equipo. Este es el tubo donde se coloca la muestra baja hacia el lugar donde está alojada la fuente por un mecanismo de traslación que tiene ese tubo portamuestra. Allí permanece el tiempo que ha calculado el operador necesario para dar la dosis requerida a la muestra que va a irradiar, y una vez que concluye ese tiempo, automáticamente la muestra sale por el tubo portamuestra y puede ser entonces manipulada
por el operador sin ningún riesgo. Como ustedes ven, aquí prácticamente no hay ningún riesgo, a menos que haya manipulación mecánica del equipo. Quiere decir que el equipo se desmantele, que el equipo que el equipo se deteriore y haya que repararlo. Quiere decir, siempre el operador va a recibir una dosis aquí que no es despreciable, pero si se realizan bien las operaciones, pues esas dosis son suficientemente bajas. Y por otra parte, el operador aquí, el riesgo respecto a exposiciones potenciales es bastante bajo, aunque igualmente pudiera eventualmente existir alguna exposición potencial. Déjenme ver aquí un chat. No sé, Gustavo escribió algo, no. ¿Cómo le dicen aquí a mano de plátano? Aquí a nosotros le decimos mano de plátano o mano de banano, y aquí le dicen cacho de banano. Está bien. Gracias, Gustavo. Bueno, continuando, tenemos los irradiadores de categoría 2. Recuerden que seguimos dentro de los irradiadores con fuentes gamma. En este caso, las fuentes están en un blindaje seco, en régimen de parada. Esas fuentes están debidamente blindadas ahí, con lo cual la dosis que dan al público, al personal, es muy baja. Y en régimen de trabajo, las fuentes salen de ese blindaje, se exponen para poder así irradiar los productos que requieren irradiación y que generalmente pasan igual a través de una cinta transportadora alrededor o en la cercanía de la fuente. Como ven, ya aquí hay un elemento que hace a estos más peligrosos, que es el hecho de que, fíjense que aquí el operador puede eventualmente acceder a esta zona donde la fuente puede salir, y como estas son fuentes tan potentes, pues la dosis que puede dar al operador son dosis muy altas, incluso dosis letales. En pocos minutos un operador puede recibir dosis letales. Por lo tanto, los sistemas de seguridad aquí, vamos a verlo después en otras charlas, tienen que ser sistemas muy confiables que respondan a toda una filosofía de seguridad. Vean aquí, está el portafuente, que es el que contiene la fuente. La fuente está almacenada dentro del blindaje. Cuando el operador acciona aquí, opera la fuente, pues la fuente sale de ese blindaje, o a veces el blindaje se retira, a veces sale la fuente y a veces lo que se retira es el blindaje, dependiendo del diseño. Y entonces en esta plataforma tipo cinta, tipo una mesa giratoria, lo que hace es que va girando el producto de manera que la dosis que emite la fuente va uniformemente distribuyéndose en el producto que va a ser irradiado. En este caso, por ejemplo, esta máquina tiene dos plataformas giratorias, de manera que usted puede irradiar a la vez dos tipos de productos diferentes. Dependiendo de los volúmenes de irradiar, esto puede ser una mesa giratoria o esto puede ser una cinta transportadora. Aquí, por ejemplo, hay dos ejemplos de irradiadores de este tipo que lo que utilizan, como ven, son carros transportadores alrededor del irradiador,
vean que es el contenedor que tiene la fuente cuando el equipo no está operando. En este caso lo que hace es que la fuente se eleva mediante un mecanismo de izaje hasta esta zona de aquí, que es donde está, digamos, la posición de irradiación de la fuente, y los contenedores, cuando giran alrededor de la fuente, pues van recibiendo los productos, van recibiendo la dosis requerida según el cálculo de la dosis que haya hecho el operador. Probablemente tienen que estar ahí un tiempo determinado girando, probablemente un mayor tiempo dependiendo del producto que sea, o un menor tiempo dependiendo del producto que sea. Hay documentos de tecnología de radiación que dan muy bien cuál es la dosis que debe dar el producto, y esa dosis es estimada por el operador a partir de la actividad que tiene la fuente, el decaimiento que tiene la fuente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de acá de la derecha, es un diseño ruso de un irradiador que está instalado en Cuba, en un centro de investigación de la industria alimentaria, que se hizo en los años 80 con el objetivo de irradiar papas. Quiere decir, él tiene una cinta transportadora aquí alrededor. Aquí, en este caso, las fuentes están bajo, quiere decir bajo tierra, en un pozo. El rack de fuente está ahí bajo tierra en un pozo. Cuando el operador pone en funcionamiento esto, aquí entraban las cajas de papa que se iban a irradiar, y la fuente sube hacia la posición de irradiación, dejando entonces expuesta toda esta área. Esto es un lugar, por aquí puede entrar una persona, yo he estado ahí inspeccionando, y además todo esto está dentro de un gran búnker, o un búnker bastante grande, porque este es un irradiador de gran porte, un búnker grande en el cual el operador entra tanto para dar mantenimiento, soporte técnico a los sistemas del equipo, como para, en determinados casos, alinear cajas que pueden quedar desalineadas en el proceso de tránsito de las cajas por la cinta transportadora. A veces el operador tiene que entrar. Para lograr que el operador tenga que entrar, pues entonces tienen que haber determinados sistemas de seguridad que garanticen o que reduzcan al mínimo la probabilidad de que cuando el operador entre, las fuentes estén expuestas. Porque si el operador entra y las fuentes están expuestas, las dosis, aquí estoy hablando de dosis de kilogray, quiere decir de miles de gray. Imagínense ustedes que en un tratamiento de radioterapia generalmente se dan 60, 70 gray al tumor, y ese tratamiento, esa dosis es suficiente para destruir el tumor que tiene la persona que es tratada en radioterapia. Imagínense ustedes recibir a cuerpo entero una dosis del orden de kilogray. Son dosis que son letales, son dosis que en la práctica no hay ser humano que pueda sobrevivir a una irradiación de eso. Por eso requieren tantas medidas de seguridad este tipo de instalaciones. Y las categorías 3 o 4 son las análogas de la 1 y la 2, pero en este caso estamos hablando de fuentes que se almacenan en piscinas bajo agua. Quiere decir, anteriormente hemos hablado de fuentes almacenadas en seco, y aquí en las categorías 3 y 4 son los análogos de aquellos, pero con fuentes que se almacenan en agua. Por ejemplo, la categoría 3 se caracteriza porque la fuente se mantiene siempre blindada dentro de la piscina de agua. Aquí el blindaje es la estructura de la piscina, pero también el nivel de agua. Recuerden que el agua también sirve como blindaje.
a las radiaciones. De manera que este pozo o piscina donde se ubica la fuente, pues entonces se diseña de forma tal que una persona aquí en el borde de la piscina pues reciba dosis suficientemente baja para un para un trabajador ocupacionalmente expuesto. Obviamente aquí nunca entraría un miembro del público. Bueno, en este caso, este tipo de irradiador se caracteriza igual porque la fuente no se mueve, están aquí abajo de la piscina y lo que se mueve es el portamuestra, que es el que baja y sube la muestra que va a ser irradiada. Por supuesto, esto es aplicable para determinados tipos de materiales, que hay otros que bajo agua pues es difícil poder irradiarlos, ¿no? Por los temas de que pueden humedecerse, pueden mojarse, etcétera, etcétera. Aunque todos estos contenedores portamuestras están diseñados un poco para garantizar que eso no ocurra. Aquí hay algunas fotos de este tipo de irradiadores de categoría 3. Vean, acá abajo está la fuente. Este es el tubo portamuestra en el cual se coloca la muestra y el operador baja la muestra e irradia la muestra y después sube la muestra y la retira de ahí del local donde se encuentra esta piscina o este pozo donde se ubica la fuente. Como ven, es similar al de categoría 1 seco, quiere decir la fuente en el sentido de que la fuente no se mueve, lo que aquí el blindaje, en vez de ser un blindaje sólido de plomo, seco, etcétera, es un blindaje húmedo de agua, con lo cual también hay que controlar el nivel de agua, porque si el nivel de agua, si existe fuga de agua y el nivel de agua baja, pues el blindaje se deteriora, con lo cual aquí es importante controlar el nivel de agua. Los irradiadores gamma de categoría 4 son el análogo de la categoría 2. Lo único que igual bajo el principio de que el blindaje es en una piscina llena de agua. Aquí, en este caso, lo que sucede es, vean, es un irradiador de gran porte que puede irradiar muchos productos. Tiene una cinta transportadora que mueve todas esas cajas de productos. La fuente, vean que la fuente está montada en un portafuente, un sistema portafuente que puede ser izado mediante unos cables guía, sacando el portafuente con la fuente del agua y dejándolo expuesto en el búnker por el cual circula el material que va a ser irradiado. Vean, todo esto, como la fuente sale de la piscina, pues también esta zona por donde pasa el material que va a ser irradiado necesita un blindaje adecuado para garantizar la protección radiológica de los trabajadores y de los miembros del público. Una vez que ya la dosis fue impartida, pues entonces la fuente baja de nuevo al fondo de la piscina y entonces este local se hace accesible como para que pueda entrar una persona, porque aquí eventualmente también ocurren las mismas cosas. Las cajas se atascan, hay que dar servicio técnico a toda esta cinta transportadora, etcétera, etcétera. Y eso lo facilita el hecho de que la fuente esté en el fondo de la piscina. Aquí en el fondo de la piscina, vean que también se ubica el contenedor de transporte de la fuente. ¿Por qué? Porque aquí incluso las operaciones de cambio de fuente, al cabo de los 5 años, algo así, si se va a cambiar la fuente, esas operaciones también se hacen bajo agua. Quiere decir, las fuentes se sacan del portafuente, se colocan
en el contenedor debajo de agua, garantizando suficiente blindaje, y después entonces se tapa el contenedor y se saca el contenedor y se lleva al proveedor de la fuente o a la instalación que va a guardar la fuente durante el periodo que corresponde de acuerdo al isótopo que sea. Estas fuentes hay que decir que aun cuando se retiran del irradiador son fuentes muy peligrosas, aunque ya hayan cumplido su vida útil en el irradiador. ¿Por qué? Porque estas son fuentes que dan, recuerden, del orden de los miles de Gray. Entonces, cuando ya la fuente no es suficiente para dar miles de Gray, todavía es una fuente muy peligrosa porque ya sabemos que con 60 Gray puede matar el tumor y que con un Gray a cuerpo entero puede provocar síndrome, determinado síndrome en un ser humano. Entonces, son fuentes todavía muy peligrosas. Aunque se digan que están gastadas para los efectos de la irradiación, a los efectos de la protección radiológica, están nuevecitas. Están que matan personas sin piedad esas fuentes aun cuando ya sean retiradas del irradiador. Por eso es muy importante el control de estas fuentes en esos casos. Igual es en el caso de los irradiadores categoría 2. También son fuentes muy peligrosas. En realidad en cualquiera de los irradiadores, las fuentes son muy peligrosas aun cuando ya puedan ser desechadas porque no sirvan para las tecnologías de irradiación. Vean aquí un irradiador de este tipo, aquí el responsable de protección radiológica tomando mediciones, porque hay que tomar mediciones aquí. Recuerden que si baja el nivel de agua puede alterarse los niveles de tasa de dosis aquí en el borde de la piscina, ¿no? Igual antes de hacer trabajos de mantenimiento y eso, siempre el responsable de protección radiológica toma mediciones. Y bueno, como una curiosidad, cuando se trata de fuentes tan potentes, de tanta actividad, sumergidas en agua, pues puede verse lo que se conoce como el efecto Cherenkov, que no es más que la emisión de una radiación luminosa azulada o violeta cuando los electrones u otras partículas del átomo con carga atraviesan un medio transparente debido al fenómeno de que cuentan con una energía de partículas subatómicas mayor que la energía, que la velocidad de la luz, de manera que entonces producen este tipo de efectos. Pero eso es solo una curiosidad, eso no, de todas formas, la dosis que usted va a recibir en este tipo de tecnología es independiente de que se vea o no el efecto Cherenkov. Bueno, conclusiones. Como hemos podido ver, las técnicas de irradiación son ampliamente utilizadas en la vida moderna. Aquí en Uruguay hay varios irradiadores. La práctica de irradiadores industriales incluye dos grupos fundamentales. Recuerden que hablamos del grupo de los irradiadores de electrones de alta energía, que no son más que aceleradores de electrones de alta energía, que eran aquellos que cuando los desconectamos de la corriente dejan de producir radiaciones ionizantes. Y el grupo de los irradiadores gamma, como se le llama, que son fuentes gamma de emisión de radiación gamma, que son fuentes radiactivas que siempre están emitiendo, de manera que hay que tener un cuidado adicional con esa fuente. En cada uno de estos grupos hay diferentes categorías. Recuerden que en el grupo de irradiadores de electrones tenemos dos categorías y en el grupo de irradiadores con fuentes gamma tenemos 4 categorías. 2 dependiendo de si son
almacenados en seco y 2 dependiendo si son almacenados en agua. Y bueno, en general, por último, decir que esta práctica, aunque es una práctica que está muy estandarizada, que tiene muchas medidas de seguridad que están dadas por el propio diseño de los equipos y las instalaciones, es una práctica muy riesgosa. Las fuentes de radiación de esta práctica son en general de categoría 1, de manera que son, después lo vamos a ver, son instalaciones que generalmente tienen que ser controladas o son controladas por la autoridad reguladora con base a licencia de operación, y en estas prácticas se requieren también tener procedimientos de trabajo muy bien detallados, planes de emergencia, etcétera, etcétera, que complementen la seguridad propia que dan los equipos. Quiere decir, ningún equipo es 100% seguro si a eso no le acoplamos la seguridad que da la existencia de un programa de protección radiológica. Y bueno, la parte final del curso, igual que para otras prácticas, vamos a ver las particularidades del programa de protección radiológica. En gammagrafía industrial también vamos a tener una charla para ver las particularidades del programa de protección radiológica en irradiadores industriales. Bueno, hasta aquí la charla. No sé si ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. En los últimos ejemplos que dabas, que eran en piscinas, ¿no? Que decía el agua desmineralizada. Tiene que ser agua desmineralizada porque puede tener efectos secundarios si ves una agua con minerales. Bueno, en general, porque ahí influyen muchas cosas. Influye el hecho de que hay que tratar de minimizar la corrosión de todos esos elementos. Y como tú sabes, el agua común pues es mucho más corrosiva. En este tipo de instalaciones es muy importante controlar mucho la corrosión, porque esos mecanismos bajo agua, te puedes imaginar que si no se controla las características del agua, se corroen rápidamente y pueden provocar atascamientos y todo eso a la fuente. Es básicamente por lo cual se requiere el agua desmineralizada. Acá. Capaz que ya lo dijiste en el principio. Digo, la diferencia entre radiación e irradiación. ¿Ya lo comentaste o algo? No, a ver, aquí se habla de tecnologías de irradiación, porque la radiación es algo que está asociado a las fuentes a la fuente radiactiva o a los equipos generadores de radiación. Es algo que está asociado a ellos. Aquí se habla de irradiación porque aquí tú intencionalmente, premeditadamente, usas la radiación para obtener un efecto. Entonces es un poco la diferencia de término entre radiación y las tecnologías de irradiación, que tú le estás usando premeditadamente para obtener un efecto. Lo último que te consulto, nosotros tenemos un fuente Cesio 137 y cuando las queremos hacer mantenimiento, las bloqueamos, vamos a decir, y ahí solamente con bloquearla la persona puede ingresar al tanque, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese proceso, o sea, el hecho de bloquearlo, ahí lo que estás haciendo, porque eso es un haz colimado que está trabajando continuamente. Cuando vos bloqueás, o sea, pones el interruptor hacia el otro lugar y lo bloqueás, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque estás colocando un blindaje entre la fuente y el tanque. Cuando tú dices dice bloquear, tú lo que estás colocando un blindaje entre la fuente y el tanque para que el haz de radiación que sale del dispositivo no afecte a la persona. Okay. Pero ustedes lo ven como bloqueado, pero claro, físicamente lo que es
blindaje que estás interponiendo. De todas formas, no te adelantes que la próxima clase va a ser de los medidores industriales. Y vamos a ver igual los diferentes tipos de medidores industriales, los que son de transmisión, los que son de retrodispersión y todo eso. Y ahí vamos a hablar un poco de eso. Y después va a haber una clase también de medidores industriales, de las medidas de seguridad que llevan los medidores industriales, entre las cuales está esa que tú dices, que si se va a acceder a mantenimiento hay que colocarlo en posición bloqueada. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues le doy las gracias sobre todo porque es una semana típica donde yo sé que ustedes, la mayoría están de licencia y todo eso, y han tenido la gentileza de conectarse para la clase. La clase queda grabada de todas formas, así que no, todo el que no la vio eso la puede ver después más adelante. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Luego, chao. Buenas noches. Chao.